hermanos. La iglesia avanzando con la tecnología, ¿cuántos lo creen? Uy, hermanos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, hermano. A ver. Rebeldes, hermanos, se me calman. ¿Cuántos vinimos a escuchar la palabra hermosa de Dios? Amén. Bueno, hoy el título del mensaje es Conociendo la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos quieren saber eso? Amén. Vamos a la palabra de Dios de una. Dice Colosenses capítulo 1 del 9 al 12. Colosenses 1 del 9 al 12. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Me perdí. Versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, ¿qué implica? Dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Amén, amén. Bueno, esta es una oración que Pablo está haciendo por la iglesia de los Colosenses. ¿Por qué se llama Colosenses? Porque estaba en una ciudad que se llamaba Colosa, ¿sí? En una región que se llamaba Frigia, donde hoy actualmente es Turquía. ¿Listo? Allá les envió esa carta. ¿Listo? Entonces por eso las cartas de los evangelios se llaman así tesalonicenses, porque le envió una carta a los tesalonicenses que está en la ciudad de ¿qué? Tesalónica, a los efesios en la ciudad de Éfeso y así. ¿Listo? Entonces esta vez le está enviando una carta a la iglesia de los colosenses y les está diciendo, miren, yo he orado por ustedes para que conozcan la voluntad de Dios. Yo oro así por ustedes. Y miren, les muestra cómo está orando por ellos. ¿Sí? ¿Lo leímos bien? ¿Entendimos? Entonces, esta es una de… bueno, les contextualizo. A ver, Pablo no conocía esta iglesia. O sea, Pablo no la conoció, él no la fundó. Él conocía de esta iglesia, conocía de lo que hacían, de su fe, de su entrega y todas las luchas que tenían por medio de un hombre que se llamaba Epafras, que probablemente fue el fundador, pero Pablo no los conocía, por eso les envió esta carta. Ahora, esta es una de mis pasajes favoritos. Me gusta mucho porque yo lo uso mucho para mi oración. ¿Alguien hace eso? ¿Alguien utiliza pasajes de la Biblia, oraciones de la Biblia para su vida de oración? ¿Sí? Eso es lo mejor que podemos hacer, porque cuando oramos de esa forma, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo oro así, muchas veces cojo esta oración y así oro por mi vida, oro por otras personas y me gusta muchísimo este versículo, este pasaje bíblico. Ahora, Pablo dice en la Biblia que él fue hasta el tercer cielo, ¿sí o no? Dios le dio cosas que dice él que hombre ni siquiera puede pronunciar, misterios. Y Pablo conocía muy bien qué era lo que el hombre necesitaba, qué era lo que la iglesia necesitaba. Él sabía muy bien y conocía muy bien cuál era la voluntad de Dios. Entonces por eso le dice a esta iglesia, ora por esta iglesia pidiendo que conozcan ¿qué? La voluntad de Dios para sus vidas. ¿Es importante o no es importante conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es ¿qué? Buena, agradable, perfecta. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene, porque los planes de Dios para nosotros son buenos, ¿cierto? Entonces nos conviene estar en la voluntad de Dios. Él sabe más lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y la idea de poder, o sea, ¿cómo podemos agradar a alguien o cómo podemos agradar a Dios? Conociendo su voluntad, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que mientras yo voy aquí así, hablando, necesito que alguien me ayude con 2 pedacitos de hoja, por favor, y 2 esferos. ¿Listo? ¿Alguien que me pueda ayudar rápidamente con dos pedacitos de hojas pequeñitos y 2 esferos? Entonces, gracias.
cortaditas. Listo. Ahora, yo necesito una pareja de esposos. ¿Quién se ofrece? Tranquilo, no importa si está bien. Y 2 esferos. ¿Quién se ofrece? Una pareja de esposos, una pareja. Aquí los vamos a exponer, no mentiras. Listo, sigan, no tengan miedo, hermanos. Entonces, su merced, José coge esta hojita y coge un esfero. Gracias. Y lo vamos a hacer rápido, ¿listo? Porque es que estamos volando contra… Y tú, allá. Y su merced se me hace acá, uno a un lado y el otro al otro, ¿listo? Ahora, cada uno va a escribir ahí. Tú vas a escribir ahí tu comida favorita y tu color favorito, ¿listo? Y también vas a colocar ahí qué te gusta que ella haga por ti, ¿listo? ¿Qué te encanta que ella haga por ti? ¿Listo? No se hagan señas, hermanos, no sean tramposos. Y tú vas a hacer lo mismo, vas a colocar ahí tu color favorito, y usted tiene que mirar ahí, hermano, tu comida favorita y qué te gusta que él haga por ti. ¿Listo? Rápidamente, vamos a hacer ese ejercicio ahí de rapidez. Vamos a ver qué tanto se conocen aquí mis hermanos. Vamos a exponer sus grietas. Vamos a ver las fracturas que hay en la relación. ¿Listos? ¿Ya? Bueno, hermanos, que estamos predicando, hermanos, aquí. Esto no es una consejería de parejas. ¿Listo? Es un ejercicio rapidito. Ok, listo. Vamos a ver, préstame tu papelito y préstame el tuyo. Entonces, dice que a José… ¿Esa qué es? Y hermano, esos gustos exóticos suyos, hermano. Dice que a él le gusta… Ok, ¿qué le gusta a él? Su comida favorita. Frijoles. Vamos a ver qué dice la hoja. Dice cola. ¿Frijoles con cola? Vea que usted ya miró la hoja. Sea sincero, hermano, ¿vio la hoja? Bueno, eso espero. ¿Color favorito de José? ¿El rojo? Rojo, bien, una, bien. Y la otra dice, ¿qué le gusta que tú hagas por él? Que lo consienta, que lo cuide, que lo apapache, que le dedique tiempo. Bueno, ahí dice que me rasque la cabeza. Bien, sí, se le va. Ahora, ¿color favorito? ¿Tu esposa? El rosado. El azul, hermano. Uy. Por favor, Orlandito Esperanza, ya saben a quién. Siguiente consejería. Comida favorita. El pescado. ¿Qué pescado? El bagre. No, el sushi. ¿Y qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta que haga por ti? Que la consienta. ¿Que la consienta? Bueno, sí, que la cuide. Muy bien, un aplauso para esta pareja. Ya sabe qué color regalarle los de azulito, ya sabe que es la cola, hermana. Ahora sí, los esferos, esos no son de ustedes, hermanos. Gracias. Entonces, así nos damos cuenta que necesitamos conocer a otra persona para poder agradarla, ¿sí o no? O sea, tenemos que conocer qué quiere el otro para que yo lo haga y lo pueda ¿qué? Agradar. Vamos al versículo que estábamos al principio. Vamos a Colosenses de nuevo. Dice, vamos, por eso, versículo 9, en el día en que lo supimos no hemos dejado orar por ustedes. ¿Qué dice? Pedimos que Dios les haga conocer ¿qué? Plenamente, totalmente su voluntad con sabiduría y comprensión espiritual. O sea, es decir, quiero que entiendan la voluntad de Dios con sabiduría, que comprendan espiritualmente cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Versículo 10. Para que vivan de manera ¿qué? Digna del Señor. Aquí, ¿para qué debemos conocer la voluntad de Dios? Para 2 cosas. Una, para vivir de una manera digna del Señor. ¿Sí? Es decir, una manera digna de como Él quiere que nosotros vivamos. Es decir, ¿esto de qué habla? Que tenemos que ser dignos de lo que nos llamamos ser. Somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir de una manera digna de eso, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes reflejen que somos hijos de Dios. Amén.
Eso es vivir de una manera digna del Señor. Y después dice que cuando yo conozco la voluntad de Dios, ¿qué dice después? Lo puedo agradar en todo. ¿En qué? ¿En cuánto? En todo. Entonces yo conozco a mi Dios y cuando conozco su voluntad, ahí sí le puedo agradar en todo. Mire que ella aquí no los pudieron agradar en todo. ¿Sí se dieron cuenta? Pero se aman, ¿sí o no? Después vamos a ver su consejería, hermanos, vamos a ver los restaurados. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Amén. Entonces Jesús conocía la voluntad del Padre. Por eso el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, ¿qué? En el cual tengo complacencia. Es decir, Jesús pudo complacer al Padre. ¿Por qué? Porque conocía su voluntad y que la hizo. Amén. ¿Es importante entonces conocer la voluntad de Dios o no? Entonces, vamos a conocer la voluntad de Dios. Miren, se me olvidaba decirles, como hijos de Dios hay un estándar como tenemos que vivir. Ustedes ven por ejemplo al presidente, sea el que sea, cualquier presidente de cualquier país, ¿sí? Un presidente tiene que dar ejemplo en su forma de hablar, ¿sí? O cómo se comporta. Usted no ve al presidente los domingos echando micro ahí en el barrio, no, ahí con camiseta, todo mal vestido, no. Usted tiene que ver un presidente y siempre lo vas a ver bien puesto, hablando bien, ¿cierto? Comportándose de forma digna, es lo que debería ser, ¿sí? No, hermanos, ya no empiecen a murmurar del presidente, hermanos. Estoy hablando de los presidentes en general, no piensen en el de acá, piensen en los de otras partes del mundo, ¿sí? Tienen que ser ejemplos, porque los ojos de los demás están puestos en ellos y los ojos del mundo están puestos en nosotros. Entonces, por eso tenemos que vivir acorde nuestras actitudes. Nuestras palabras tienen que ir acorde a lo que decimos ser nosotros, que somos hijos de Dios. Ahora, vamos entonces, para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y aquí en este pasaje bíblico, según Pablo, nos muestra cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren saber? Amén. Vamos con el versículo 10. Bueno, no, ahí estamos. Dice, entonces si conocemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Vamos a vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Ahora, ¿qué implica hacer la voluntad de Dios? Dice, esto implica. ¿Hacer la voluntad de Dios qué? Implica ¿qué? Primero, dar fruto. Listo, entonces coloquen los que están apuntando ahí. ¿Qué es lo que tiene que, qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios espera de nosotros? Que demos fruto. Vamos ahora a ver creo que son cuatro frutos espirituales del cristiano que están en la Biblia. Son como los generales, ¿no? Que encierran todos, pero hay 4 frutos espirituales. Vamos, Dieguito, ayúdame con el primero. ¿Listo? Vamos a ir allá. Si puedes proyectarla. El primero es, porque bueno, dice, tenemos que dar fruto en toda buena obra. Vamos con la primera buena obra, fruto en toda buena obra. ¿Cuál es la primera? Alabar a Dios. ¿Listo? No, ese no es, Dieguito. No me dañe la prédica, hermano, por favor. El primero es vida de alabanza. ¿Listo? Primer fruto espiritual es vida de alabanza o alabar a Dios. ¿Listo? Vamos ahorita a Hebreos capítulo 13 versículo 15. Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos ¿qué? Continuamente, constantemente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, ¿qué dice? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un fruto espiritual, alabanza a Dios. Miren, aquí Hebreos, los que hemos leído Hebreos muchas veces, sabemos que el autor de Hebreos compara el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto con la superioridad del Nuevo, ¿cierto? Entonces habla de los sacerdotes, de los sacrificios, y ahora habla de Jesús como el mejor sacrificio y el único, y ya. Entonces él sabe de lo que está hablando. Entonces dice que antes los sacerdotes hacían sacrificios en el templo, ¿cierto? ¿Sí sabíamos eso? Que cogían y sacrificaban animalitos en el templo, ¿cierto? Pero ahora los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes. Tú eres sacerdote de Dios, ¿sí?
¿Y cuál es el sacrificio que damos ahora? ¿Un sacrificio de qué? Alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que le alaban, que le adoran. Entonces, vida de alabanza. En los momentos difíciles, alaba. En los momentos de bendición, alábalo. Hablar, mire, labios que confiesan su nombre. Cuando estés en tu trabajo, a tus compañeros, habla de Dios. Alábalo delante de ellos, de todo lo que ha hecho en tu vida, delante de tus compañeros de estudio, delante de tu familia. Alaba a Dios. Mucha gente dice, empieza a decir, yo he trabajado mucho por levantar esta casa, yo levanté esta casa con mis manos y con mi esfuerzo. Hermano, eso es orgullo. Sí, tú trabajaste, pero dale el primero la gloria a Dios. Porque vemos muchos casos en la Biblia que personas se enorgullecieron y no le dieron gloria a Dios, y Dios trajo sobre ellos disciplina. Entonces siempre démosle gloria a Dios. Toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, toda bendición procede de Dios. La capacidad que tú tienes para trabajar, la salud que tienes, Dios te la dio. Alábalo por eso. La inteligencia para hacer las cosas que tú haces, Dios te la dio. Alábalo por eso. Siempre llevar una vida constante de alabanza, dejando a un lado el orgullo y siempre diciendo, esto es gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y Él nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, vida de alabanza es eso. Y vida de alabanza es también aprender a alabar en el lugar secreto. En tu tiempo de oración, ahí encerradito con Dios, alabanza. ¿Cuántos lo hacen? ¿Sí? ¿Cuántos lo hacen? Eso es tiempo de alabanza. Aquí en la iglesia, alábalo. Sí, esos momentos en la alabanza que me asusto, hermano. Y yo me asusto terrible porque hay gente que está, que no habla, no se mueve, está quieto, hermano, o así, todo el servicio, en la alabanza, y uno hágale alabanza al Señor y el como si nada lo moviera, parecen maniquís de ropa y hermano, eso no se mueven, quietos, tiesos, y no, ni se les ve un poquito que medio, nada. Yo, Dios mío, estos no se mueven, hermano, voy a coger y, hermano, alábalo, ¿sí? Debemos tener vidas de alabanzas fervorosas, porque el que alaba al Señor lo hace de corazón. Y algunos dirán, soy muy espiritual, yo alabo mentalmente. No, hermano, la palabra de Dios dice, ¿fruto de qué? De labios. Tengo que abrir mi boca y alabar al Señor con todo mi corazón. Tengo que ser fervoroso en mi alabanza, ¿sí? Vemos el ejemplo del rey David. Bueno, tampoco hasta allá, porque el hombre se quitaba la ropa y todo. No, hermanos. Hay que ser, sabemos que estamos en otro contexto, ¿sí? Vamos, pero así alabarle de todo corazón. Amén. Con todo lo que somos, ¿sí? Miren, yo les digo algo, no se pierdan el tiempo de alabanza. Muchos dicen, todavía tengo tiempo para llegar a la prédica. No, estás perdiendo una gran bendición, hermano. Porque la alabanza es ese fruto, ese sacrificio que le estás dando a Dios. Y eso muestra que solamente queremos recibir, pero no dar. Llega temprano a alabar al Señor. Eso muestra tu corazón de adorador. Eso muestra tu corazón de alabar al Señor, que quieres darle gracias. No solamente en tu cuarto, en el secreto, sino delante de todos, alabarle. ¿Están de acuerdo? Amén. Demos una alabanza al Señor por eso. Siguiente fruto. Dieguito, confío en ti. Segundo fruto, llevar personas a Cristo. Eso. Un aplauso para Diego. Él es bueno, Diego. Te queremos. El segundo fruto espiritual es llevar personas a Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Dice, ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros ¿qué? Frutos. ¿Fueron los primeros qué? ¿No lo dice? Fueron los primeros convertidos. Ok, es que está en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente, yo te mandé, no importa. Acá dice, ya contextualizo eso. Dice los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Es decir, aquí está hablando de, en otras versiones dice primicias. Y en el Antiguo Testamento, si se acuerdan que hay una palabra, hay algo conocido, un principio muy conocido, un mandamiento que eran las primicias. ¿Las primicias qué eran? Los primeros frutos, las primeras cosechas que se le entregaban a Dios, le ofrendaban a Dios. Entonces acá está hablando ahora de personas como ¿qué? Como fruto, ¿sí? Como personas
¿cierto? Como algo, como una ofrenda para Dios. Cada persona que nosotros llevamos a Cristo es como una ofrenda para Dios. Es un fruto. Eso es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos su palabra, que llevemos personas a Jesús. La vida de evangelizar, de compartir, tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, hermanos. ¿Sí? No tiene que ser de algo de vez en cuando. Una vez, una persona muy cercana a mí, le pregunté, y dije, mi hermano, ¿usted evangeliza? O sea, sincero acá que no lo vengo a juzgar, no lo vengo a condenar, pero usted evangeliza. Pues me decía, pues yo le compartí una vez a mis compañeros de trabajo, pero es que esos son muy duros, muy tercos, eso no quieren. Bueno, ¿eso hace cuánto fue? Pues no, pues cuando los conocí. ¿Cuánto lleva trabajando allá? No, como 5 años. ¿Y ha vuelto a evangelizar? No, es que no me queda tiempo. Bueno, las excusas que sean. Entonces yo dije, oye, hermano, pues eso es delicado. Bueno, no delicado, pero debería hacernos reflexionar. Es como si yo le preguntara a esa misma persona, venga, ¿usted ha orado? Sí, desde que cuando llegué a la iglesia, ¿y volvió a orar? No volvió a orar. Eso es raro, porque la vida del cristiano es vida de oración. Igualmente, la evangelización tiene que ser parte cotidiana de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es, compartir al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, llevar personas a Jesús. Ahora piensa tú ahí, si llevar personas a Cristo es presentarle una ofrenda a Dios, ¿cuántas ofrendas de personas le has entregado al Señor? ¿Cuántos se han convertido a Cristo por tu predicación? Porque los has evangelizado. Es para reflexionar. ¿Amén? Entonces hay que trabajar mejor en esto. ¿Listo? Por eso, mire, es que eso pasa no solo en esta iglesia, de hecho, en esta no pasa, perdón, en todas las demás, en esta no. Evangelismo, tal día, a tal hora, 2, 3 personas llegan. Asado, asado familiar, vamos al asado. Y hermano, faltó comida y eso ya no cabe la gente. ¿Es cierto o no es cierto? Eso nos tiene que hacer reflexionar. Nosotros no somos cristianos 007, allá escondidos, allá en una misión secreta. No, estamos para que todo el mundo conozca a Jesús. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje porque nosotros somos embajadores de Él. ¿Amén? Amén. Listo, vamos a ir al siguiente fruto. Siguiente fruto. Dieguito, a ver, sorpréndenos, Dieguito, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. Dar dinero. ¿Listo? Siguiente fruto espiritual, dar dinero. Vamos a Romanos 15, del 26 al 28. Romanos 15, 26 al 28. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre ellos, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ¿qué? Fruto, les haya entregado ¿qué, hermano? Diga conmigo, fruto, pasar entre vosotros rumbo a España. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que gente de Macedonia y Acaya le estaba enviando una ofrenda material, de dinero, cosas para los hermanos que estaban pasando necesidad. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Pablo le iba a llevar esa ofrenda a ellos. O sea, Pablo era el canal que iba a llevar esa ofrenda a esos hermanos. Y estaba hablando acá que esa ofrenda es un ¿qué? Un fruto. Se refiere a esa bendición como un ¿qué? Fruto. Entonces, dar dinero al que necesita es un fruto que Dios espera que nosotros demos. Una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano es su generosidad. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, sea generoso. ¿Sí? Tenemos que ser generosos, ¿sí? Entonces lo que pasa es que, mire, yo creo que a veces nos cuesta dar porque pensamos que nos va a hacer falta. Entonces uno dice, le doy y me va a hacer falta, pero no, hermanos. Toda la vida vemos, y ese es un principio universal.
es un principio que aplica para cristianos y un principio que aplica para los no cristianos. El que da, el que siembra con alegría, el que siembra con abundancia, también va a recibir. Dios le va a bendecir, porque la palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Amén. Entonces, tiene que ser un principio que sea fundamental en nosotros, ¿sí? Piensa, deja que Dios te hable y muestre a quién puedes bendecir. El Señor me mostró este año a una persona para bendecir, un familiar, para bendecir, y ya empecé a hacerlo. Y yo decía, pero esta ofrenda no le va a cambiar la vida a esa persona, esa ofrenda no lo va a sacar de su situación, ¿sí? Pero uno no sabe el impacto que puede tener una ofrenda en una persona. Tú le das algo y ese día lo necesitaba, ese día necesitaba ese dinero para pagar algo, no importa, hazlo de corazón, con alegría, que el Señor sabe cómo suplir las necesidades tuyas y la de esa persona. Pero dejémonos usar por Dios para bendecir a otras personas. Ese es un fruto que Dios quiere de nosotros. ¿Listo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, está pasando por un momento complicado económicamente. Necesitamos pagar arriendo, estamos, como todos decimos, estamos medio colgados, ¿sí o no? Y el pastor dice, a mí no me gusta pedir, pero yo no soy el pastor principal, así que a mí no me da pena ver. A mí no me da pena, hermanos. Entonces, hermanos, para eso me mandó, Chechito, yo veré, no mentiras. Entonces, cuando tú saludas a otro, cuando saludas al que está a tu lado, ¿cómo le dices? Hermano. Y si somos hermanos es porque tenemos una familia. Y somos una familia es porque tenemos que sacar este hogar adelante. Esta es nuestra casa de oración. Por eso, mire, aquí en este versículo que leímos, acá está diciendo, mire, los de Jerusalén están pasando por un momento difícil, pero ellos los bendijeron espiritualmente. Ustedes que tienen lo material, bendigan con lo material aquello que recibieron espiritual. Aquí recibimos bendición espiritual, hermanos. Así que vamos a bendecir nuestra iglesia y vamos a sacarla adelante. ¿Están de acuerdo? Así que, hermanos, vamos a hacerlo como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Miren lo que dice 2 Corintios 9, del 7 al 8, porque para que después no digan que es que ya allá el pastor le está esculcando los bolsillos y no sé qué. Bueno, amén. Dice, cada uno debe dar ¿qué? Según lo que haya decidido en su corazón. Primero, cuando demos como decidamos. Segundo, ¿cómo no debemos dar? De mala gana ni por obligación. Porque Dios ama ¿a quién? Al que da con alegría. Y Dios, mire, y después dice, y Dios puede hacer que toda gracia, Él puede. ¿Cuántos creen que Dios puede? Él puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Tal vez no todo lo que quieran, pero sí lo necesario. Si damos con alegría, si damos no por obligación, si damos como decidimos, pero con alegría de corazón, ¿sí? ¿Y qué dice? Y toda buena obra abunda en ustedes. Es decir, que van a tener para bendecir sus vidas y bendecir a otros. Entonces, no esperes, como los comerciales, no esperes más, hazlo hoy. Las cosas se necesitan hoy. Y si al final del servicio puedes, acércate al pastor y dile, pastor, mira, esto es para nuestra casa. Porque el pastor está bregando mucho y somos una familia, ¿sí? Que podemos sacar adelante nuestro hogar y ya hazlo hoy, ¿sí? Seamos generosos, hagámoslo, hermano. Y también seamos generosos, sí, con la casa donde somos edificados. No hagan lo que algunos hermanos hacen, que llegan después de la ofrenda para no dar nada. No, hermano, ya le tocó hoy le tocó, ahorita le tocó. Pero vamos a sacar adelante nuestra casa, amén, vamos a ser generosos. Bueno, vamos a dale gloria a Dios porque Él es bueno. Una alabanza para el Señor. Y hazlo con alegría, no porque te toca, sino porque lo haces con todo el corazón, porque amas al Señor, porque amas esta iglesia. Siguiente punto, siguiente actitud espiritual, o siguiente fruto espiritual. Actitudes ¿qué? Santas. Actitudes santas. Es el cuarto punto. Vamos a ir a Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5. Dice, ¿están todos ahí? Gálatas dice, en cambio, ¿el qué? ¿Qué dice? Fruto. Otro fruto espiritual. Dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué habla esto? ¿De qué habla este fruto? Vidas controladas por el Espíritu Santo. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo vamos a tener este tipo de actitudes hacia los demás, porque este fruto no es hacia Dios, este fruto es horizontal, es decir, hacia los demás. Es para que tú puedas bendecir a tu hermano, para que puedas tener buenas relaciones con las personas, con tu prójimo. Entonces, ¿cómo podemos tener buenas relaciones con nuestro prójimo? Siendo controlados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos controla, ¿qué pasa? Nos llena de paz, de amor, ¿sí? de paciencia, de dominio propio. ¿Cuánto les cuesta controlarse? ¿Sí? Bien, bien, me gusta la sinceridad. Entonces, pero eso sucede, ese proceso sucede cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Esto habla de ¿qué? De integridad. Integridad. De que la gente, cuando tenemos ese fruto del Espíritu en nosotros, la gente va a ver reflejada a Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que decimos. ¿Amén? Ok, ahora, esto es solo el primer punto. El primer punto, ¿listo? Porque volvamos a Colosenses, porque esto nos va a llevar a la siguiente parte del mensaje. Vamos otra vez a Colosenses. Entonces, lo primero que dice, que para hacer la voluntad de Dios, ¿qué implica? El versículo 10, el versículo 10, ¿cierto? Esto implica dar fruto en toda buena obra. Entonces, ¿ya sabemos cuáles son todas las buenas obras? ¿Sí? Tienes toda la imagen ahí, Dieguito, colócala. Si el que quiera puede tomarle una fotico ahí para que sepan cuáles son el fruto espiritual que tenemos que dar. Si quieren tomar una foto, si quieren apuntar, ¿cierto? Para que sepan cuál es el fruto espiritual del cristiano. Volvamos otra vez. ¿Listo? ¿Listo, hermanos? Algunos están copiando ahí, están las citas bíblicas. Bueno, volvamos al versículo y hermanos, ¿qué pasó? ¿Listos? ¿Amén? ¿Listos? Vale, vamos. Entonces, agradándole todo esto implica, lo primero que implica hacer la voluntad de Dios es ¿qué? Dar fruto en toda buena obra, ya lo vimos, ¿cierto? Segundo, ¿qué dice? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Listo? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Estudiando la palabra. Eso es, tenemos que no estancarnos, no siempre lo mismo, sino que avanzar, crecer. Crecer habla de más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conocemos al Señor? ¿Dónde se revela Dios a sí mismo? En la Biblia. Algunos quieren conocer a Dios solamente a través de experiencias. ¿Y las experiencias son buenas? Sí, pero no podemos conocer bien a Dios a través de solo experiencias o a través de que siento, sí, sentir está bien, pero la forma en que realmente conocemos a Dios es en la palabra. Amén, es en la Biblia. Ahí conocemos quién es Dios. Él se da a conocer a Él mismo, sus atributos, y también nos muestra qué quiere para nosotros, ¿cierto? A través de la palabra de Dios. Tenemos que invertir en nuestro conocimiento de Dios. ¿Cuántos tienen aquí Biblias de estudio? Es decir, que tienen que está el capítulo y ahí el comentario, lo explican. ¿Alguien tiene esa Biblia? Tenemos que invertir en eso, hermanos, en nuestro crecimiento de conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí, entre más conozco a Dios, más conozco su voluntad para mi vida. A todas estas, hermanos, miren, en esto el pastor esta semana, no sé si pase este domingo que viene o el siguiente, los diplomas. Si te doy esta semana los nombres para el último de este mes. Ok, los que hicieron el curso y presentaron el examen, ¿cierto? Ellos van a tener el último domingo de este mes su diploma. Los que quieran hacerlo y tengan tiempo, aún están a tiempo
para hacerlo. ¿Listo? Para que ese domingo le entregamos su diploma. Porque es importante invertir en nuestro conocimiento. ¿Cuántos aprendieron en ese curso? Eso es importantísimo. Crecer cada vez más en doctrina. ¿Sí? En doctrina. Tenemos que conocer porque hay muchos cristianos que saben muchas cosas de, no sé, como… Bueno, es que mire, cuando venimos un domingo, aquí les enseñamos cosas para aplicar en la vida diaria. ¿Cierto? Aquí un domingo les explicamos cómo es la fe, cómo amar al prójimo, pero hay cosas más profundas en la palabra de Dios y necesitamos profundizar en ellas, necesitamos conocer doctrina, qué creemos como cristianos, por qué creemos en lo que creemos y tenemos que invertir en eso. Hay muchos cristianos que no saben cómo resolver sus problemas, ¿por qué? Porque no leen la Biblia, porque no, y no solamente leer, es estudiar. Porque mire, ¿cuánto no les ha pasado? Mire, cogen la Biblia y leyeron. Y hay algo que no entienden. Dice, eso está como, bueno, sigamos. No, hermano, hay secretos del Señor que Él te quiere mostrar, que te quiere edificar con eso. Tenemos que ir mucho más allá. Cristianos que leen la Biblia y la estudian, cristianos maduros, cristianos fuertes. Por eso dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué no son libres algunos cristianos? Porque no conocen toda la verdad. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, yo recuerdo una vez que estaba en otra iglesia, invitaron a un pastor y ese pastor al final, bueno, terminó su mensaje y empezó a orar por la gente y le empezó a profetizar a la gente. Y eso empezó y cogía por allá una persona y le decía, tú, esos son tremendos, y le dice, tú vas a ser una mujer que Dios va a utilizar en el ministerio de niños y los niños te van a escuchar y los niños van a crecer contigo con tus enseñanzas. Después le profetizó a otro y tú vas a ser misionero a las naciones y así un montón de gente. Yo decía, ¿a qué horas va a llegar a mí, Señor? Que venga y que me diga qué es lo que tengo que hacer en la vida. Entonces… Y estaba así y pasó por un montón de gente, pasó por mí, ay, se pasó, ¿por qué no pasó por aquí, Señor? Y nunca pasó a orar por mí, nunca me dijo nada. Pero me di cuenta que el Señor, cuando una persona le conoce y tiene una relación íntima con Él y lo conoce a través de su palabra, no necesita un mensajero, Él te lo dice directamente, Él te lo dice de frente. Y así, a través de la palabra de Dios, yo entendí un día que Él me llamó a servirle de tiempo completo, sin necesidad de que nadie me lo dijera, mi comunión con Dios, porque yo leía, devoraba la Biblia, y eso es lo que tiene que ser todo cristiano. Así Dios le va a hablar y no necesita una visión, no necesita una profecía, no necesita un sueño, no es venga que un ángel y le escriba en la pared, no, porque la palabra de Dios dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Conocer a Dios no solamente es leerla, estudiarla, sino también practicarla. Porque cuando yo practico la palabra de Dios, voy a dar cuenta que cuando la practico, lo que Dios me promete al practicarla, funciona. ¿Sí? Y así voy yo estoy siendo obediente, estoy haciendo esto y Dios me prometió esto y lo veo en mi vida. Entonces sí, conozco a Dios. Porque lo que Él dice es real. Amén. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Listo? ¿El primero cuál era? ¿Dar fruto en qué? En toda buena obra. ¿El segundo cuál es? Crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos van a crecer más? ¿Van a leer más su palabra? ¿Cuántos, hermanos? Mire, es más, y yo sé que acá hay pocos que han hecho un instituto bíblico. Entremos, conozcamos, profundicemos. Entremos a un instituto bíblico a estudiar la palabra para ser grandes obreros en la obra del Señor. Vamos más allá, vamos más allá. Listo, siguiente. Versículo 11. ¿Y qué? Ser fortalecidos con su poder. Esto nos habla de comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo sé eso? Porque en Efesios 3:16 lo dice. Vamos a Efesios 3:16. Dice, pido en oración que
que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca, ¿qué? Con poder en el ser interior. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién, hermanos? De su espíritu. Por medio de su espíritu. Entonces la voluntad de Dios para nuestra vida es que el cristiano esté lleno del Espíritu de Dios, que tenga una vida de oración, que tenga una vida en que ora diariamente, que deja que el Espíritu Santo le llene y lo controle, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos fortalece en nuestras debilidades. Miren, yo soy débil como todos. Yo también tengo debilidades, tengo luchas con la carne, como todos. He caído, como todos, ¿sí? En los momentos de dificultad también ha flaqueado mi fe, como todos en algún momento. Pero siempre voy a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Y si la embarré, si fallé, si pequé, vuelvo al Señor. Y ahí está la fuente de mi fuerza. Ahí está el poder que necesito, ¿sí? Yo siempre le doy la gloria a Dios, porque soy lo que soy por lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy lo que soy por lo que el poder, mire, yo soy fiel testigo de lo que es el poder de Dios obrando en una persona. Y lo digo para la gloria de Él, porque yo era una persona con inseguridades, con temores, ¿sí? Pero Dios en cada etapa de mi vida me ha fortalecido. Yo recuerdo cuando estaba en un trabajo, yo le he comentado varias veces, una vez estoy en un trabajo que había mucha presión, me dolía el estómago del estrés que había y todo eso. Yo me iba allá al baño de esa oficina y oraba, y ¡prum!, el Espíritu Santo venía y me fortalecía con su poder. Yo me acuerdo cuando estaba también en el ministerio de alabanza, en otra iglesia, y cuando llegué yo era uno más del montón. Y un día me dijeron, usted va a ser el diácono de alabanza. Yo, uy, ¿cómo así? Porque había gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, mucho más que yo. Y yo pensaba, no sé si lo logre, no sé si pueda. Y es más, gente que esperaba tener el puesto que me dieron a mí y me deseaban como el mal ambiente. Y yo me sentía como atacado y como, ¿cómo lo hago? Pero siempre he ido a los pies del Señor y dije, Señor, si tú lo permitiste, es porque tú me vas a capacitar, es porque tú me vas a dar el poder para hacerlo. Y siempre el Señor me ha dado la victoria y lo pude hacer. Y gloria a Dios, duré muchos años ahí sirviéndole al Señor para la gloria de Él, porque Él es poderoso para fortalecer a cualquiera, porque Él escoge lo vil y menospreciado, ¿cierto?, del mundo, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. No importa cuán débil te sientas, no importa cuán incapaz te sientas, Dios escogió personas incapaces para hacer cosas grandes. Dios escogió a Moisés, que no sabía hablar, para llevar a su pueblo a través del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Un hombre con inseguridades, pero Dios lo usó, porque no se trata de nuestras capacidades, sino se trata del poder de Dios obrando en nosotros. Y eso se logra, amén, démosle gloria al Señor por eso. Eso se logra a través de una vida de comunión con el Espíritu Santo, oración, buscándole a Él. ¿Qué pasa entonces cuando hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere para nosotros? A ver, recordemos: dar fruto en toda buena obra. Segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Y tercero, ¿qué? Con el Espíritu Santo, para ser fortalecidos, ¿cierto? Ser fortalecidos con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando yo hago la voluntad de Dios? Cuando yo hago esto, ¿qué dice? Y que vamos a Colosenses otra vez. A Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Good. Mire, y ser fortalecidos con su glorioso poder. ¿Qué pasa? Así, o sea, si yo hago esas tres cosas, así, ¿qué pasa? Perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Sí? Siguiente versículo. Toda situación. Dando gracias, ¿qué? Con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Qué pasa entonces? Que voy a poder perseverar cualquiera que sea mi situación. Cuando yo hago la voluntad de Dios, me convierto en un cristiano maduro. Y el cristiano maduro puede perseverar cualquiera que sea su situación. La palabra en el original dice que nos da, ¿qué? Resistencia o aguante.
Es tremendo eso. En el original, en el griego, dice que es resistencia o aguante. Podemos resistir en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Dios nos da su poder para resistir cualquiera sea su situación, ¿dando qué? Gracias con alegría. Un cristiano maduro se sabe por qué, porque da gracias en la dificultad. Alaba al Señor en la dificultad. Puede perseverar cualquiera que sea su situación. Esa es la promesa de Dios para el que hace su voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar. Pongámonos en pie. Amén. ¿Dios nos habló hoy? Amén, amén. Ahora.